5 en punto de la tarde abrimos ¿Qué te cuentas?, nuestro apartado dedicado a los más jóvenes. Hoy jóvenes arquitectos, futuros profesionales de la arquitectura, nos visitan. Ellos son estudiantes de la Universidad de Navarra, de la Escuela de Arquitectura, y son los primeros que han tenido la oportunidad de hacer prácticas en Malasia, en diferentes ciudades. Allí, bueno, han aportado ideas, han planteado edificios, seguro que han tenido una experiencia vital, pues entiendo que increíble, ¿no? Damos la bienvenida a Alicia Lacalle. ¿Qué tal, Alicia? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. También a Laura Carlos. ¿Qué tal, Laura? Hola, muy bien. Bienvenida, buenas tardes. Gracias. También está con nosotros Leire García. ¿Qué tal, Leire? Muy bien. ¿Qué tal? Muy bueno, bien, ahora muy nos vais a contar vuestra experiencia, Leire. Sí. Y Francisco Verdú. ¿Qué tal, Francisco? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias. Bienvenido. Bueno, acabáis algunos de venir, más o menos, habéis pasado algunos 3 meses, no sé si todos al mismo tiempo, pero seguro que ha sido una experiencia profesional digna de ser contada, ¿no? Y por eso además estáis aquí. Alicia, contarnos un poquito cómo se gestó esta posibilidad y qué habéis vivido allí. Pues surgió la idea de ir allí a través de FEUN, que es el Departamento de Prácticas de Empleo de la universidad, que tienen un contacto allá en Malasia y se pusieron en contacto con otros estudios y nos ofertaron, ¿no? Y pues una cosa llevó a la otra y decidimos ir. Y allá, pues muy buena la experiencia, la verdad, muy contentos de haber ido. Y en diferentes ciudades, ¿no? Sí, nosotras 3 estuvimos juntas en Kuala Lumpur, que es la capital. Sí. Y en total fuimos 12 estudiantes de la Universidad de Navarra y nosotros 3 y otros cuantos en Kuala Lumpur. Unos navarros, ¿no? No sé si todos de aquí, todos los que estáis aquí sois 3. navarros. Nosotras 3, sí. Y Francisco no, ¿no? No, yo no, yo soy de Ecuador. De Ecuador, ajá. 6 de Pamplona y otros 6 no. Ajá, muy bien. Y otros en otros sitios, en Penang, que es una isla de Malasia. Sí. En Johor también estuvieron. Y eso es todo, yo creo. Sí. Y Laura, ¿y qué es lo que hacíais? ¿Qué tipo de trabajo habéis desarrollado? Pues todos estábamos en estudios de arquitectura. Nosotras estábamos en un estudio que se llamaba Kunlim Architect. Pues era un estudio pequeño, creo que eran 12 en total, con nosotras. Sí. Y pues estuvimos encantadas. Nos tenían al principio, pues nos encomendaron alguna tarea pues más de aportar ideas o primeros desarrollos de algún proyecto, y luego decidieron, pues vieron que aportábamos ideas, que no nos conformábamos con una primera impresión y entonces nos permitieron seguir aportando ideas para otros proyectos. Eso es para proyectos de edificios, para cuestiones relacionadas con la ordenación del territorio, el urbanismo, ¿qué tipo de ideas? En ese estudio, como era de carácter privado, pues tenían como mucha variedad de proyectos. El primero era un complejo deportivo, luego hicimos una especie de resort como en la costa. Entonces era un hotel con restaurante, spa. Luego hicimos un campus universitario, pues teníamos que pensar un poco la ordenación, bueno, ya la tenían pensada, y nosotras como desarrollar pues alguna zona, el edificio principal, una zona de residencia, un poco muy variado. Ideas, ¿no? Desde luego. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Francisco? Pues la verdad que yo estuve muy contento. Como comentaron las chicas, fue a través de la universidad que tuvimos la oportunidad, mandamos el portafolio y luego nos distribuyeron a diferentes estudios. Yo fui allí con 2 compañeros más de mi clase a un estudio que se llamaba Arquicenter, que estaba en una ciudad justo al lado de Kuala Lumpur, que se llamaba Selangor, en el barrio de Subangjaya. Y la verdad que lo que más me gustó fue la gente del estudio. Muy atentos, muy amables, muy buena experiencia ahí dentro de trabajo, ayudándonos a trabajar. Nos daban un poco de trabajo duro de dibujar y aprender detalles constructivos de escaleras. Pero una anécdota fue que luego vino el jefe y nos dijo, ¿qué están haciendo? Y nosotros, no, es que nos han mandado los otros chicos jóvenes a dibujar escaleras. Y dice, no, escaleras, venga, vamos a proponer aquí un club, una piscina. Y eso estuvo muy bien, la verdad. Bueno, pues realmente prácticamente trabajando, ¿no? Como si estuvierais ya en el proyecto final de carrera. Aunque todavía te queda un año, ¿no? Un año todavía me queda, sí. A Leire no, que ya está en el proyecto final, y vosotras creo que también, ¿verdad? Leire, cuéntanos, ¿qué ha supuesto para ti y sobre todo qué pudiste aportar, qué tipo de ideas planteaste, qué te encontraste allí?
Pues ha sido un poco como la primera toma de contacto, ¿no? con todo este mundo, pues poner en práctica lo que hemos aprendido todos estos años y no sé, pues tomar, no sé, tener contactos también, porque Kun Lim, que era nuestro jefe, pues nos llevaba a conocer, pues nos llevaba con clientes, nos llevaba a conocer arquitectos de allí bastante reconocidos y más que nada eso, y abrirte puertas, pues salir, viajar, ver muchas cosas muy diferentes porque la cultura es totalmente distinta. Eso es, eso, culturalmente es un poco... supongo que también encontraríais grandes diferencias, ¿no? En cuestiones bueno, de educación, de protocolo, de formas de vestir, de comida moda, bastante. de comida, ¿no? Sí, ¿En este sentido habéis tenido algún problema o algo anecdótico que contarnos? No, la cosa es que allí hay una mezcla de chinos, indios, malayos y luego todos nosotros, ¿no? Sí. Entonces hay muchísima variedad y te encuentras de todo. Sí, bueno, estamos viendo imágenes que nos habéis cedido, muchas gracias a la universidad también, desde luego, por bueno, pues, permitirnos, ¿no?, conocer vuestro trabajo. Contarnos un poquito estas imágenes a qué corresponden exactamente. A mí, bueno, justo esa imagen de ahora es del estudio donde estuvimos nosotros. Eso ahí es el centro de Kuala Lumpur, donde están las famosas Torres Petronas, la verdad que era muy bonito. Bueno, estoy yo con Chung Hao, él era, digamos, el encargado de aparte de que trabajemos, de que lo pasemos bien en la ciudad. Esto ahora es en Singapur, que también lo que estuvo bien es aprovechar para viajar. Sí. Esto es en la Mezquita Nacional de Kuala Lumpur, que para los turistas tenías que vestirte con esas togas. Ajá. Un lugar muy bonito, pero por respeto había que estar tapados todo el tiempo, por la cultura islámica. Y bueno, ese es un poco el grupo de trabajo. El señor de la izquierda de negro es Dr. Tang, el jefe. Bueno, ahí están fotos. Aparte de que trabajamos mucho, también lo pasamos bien, teniendo en cuenta que el verano había que aprovechar ahí para descansar. Eso es una visita de obra que tuvimos de unos edificios residenciales. Bueno. Estas fotos ya son nuestras. Eso es en las Cameron Highlands. Las plantaciones de té. Sí, hay muchas tés. La parte turística, ¿no? Y eso es Bali. El atardecer en Bali. Unos paisajes preciosos. Eso es el estudio, trabajando. Esta es la primera cubierta que hicimos, que hablaba antes Laura del Sport Complex. Sí. Y ahí están las famosas torres. Bueno, para unos futuros arquitectos, sin duda alguna, edificios dignos de, no sé si de admirar, ¿no? Son distintos. Luego para gustos los colores, ¿no? Pero Todo a lo grande. está claro que la construcción allá es distinto y muy vertical, mucho más que aquí. Sí, La mezquita las fotos también. son las parecidas a las que tiene Francisco también. Sí. Con... Esto eran templos budistas, te podías encontrar de todo. Bueno, son fotografías bellísimas, desde luego. A muchos compañeros supongo que les encantaría, ¿no?, poder haber tenido esta experiencia. Entiendo que domináis varios idiomas, porque obviamente para poder trabajar allí, en Malasia, me imagino que principalmente hablaríais en inglés, Inglés. con, Por supuesto, sí. con todos los arquitectos, ¿no?, que trabajasteis. Sí, allí todos hablan inglés. Por mucho que nosotras, por ejemplo, estuvimos en un estudio que todos eran chinos, pero todos hablaban inglés. Unos mejor, otros peor, pero... Incluso verdad entre que muy ellos bien. también hablan en inglés porque Sí. como muchos provienen de distintas zonas de China, tienen distintos dialectos y tampoco hay veces que no se entienden también como parecía desde fuera, ¿no? Claro. La formación en arquitectura es muy diferente allí, en las escuelas de arquitectura. ¿Nada tiene que ver con la formación académica que recibís aquí o coincide plenamente? Es un poco diferente. Yo comenté con uno de los compañeros que era joven. Sí. Y claro, teníamos curiosidad de saber cómo era en el otro lado y ellos igual, ¿no? Y nos comentaron que bueno, primero ellos tienen que hacer prácticas, un año de prácticas obligatorio antes de tener el título, Sí. cosa que aquí en España no es así. Y de ahí en proyectos, aquí en España, en la asignatura de proyectos, siempre nos exigen tener una idea clara del proyecto, de lo que queremos llegar. Y en cambio ellos no, ellos decían que no tenían una idea de proyecto, que iban saliendo las cosas. Entonces por eso les llamaba mucho la atención de tener jóvenes arquitectos, estudiantes de arquitectura españoles, para que propongan ideas. Ellos eran un poquito más técnicos quizás, al menos en el estudio en el que yo estuve. Bueno, ¿y tenéis idea quizá de continuar vuestra formación allí? ¿Habéis pensado, bueno, salir de España y buscar otros frentes por ahí? Sí. Sí, es una opción. No cerramos puertas, ¿no? De momento sabemos que tenemos que acabar el proyecto de fin de carrera, que es el objetivo de este año, y después a buscar trabajo donde se pueda.
Da igual, ¿no? Quizás si hay que salir de España, no, Sí. no os planteáis quedaros aquí obligatoriamente, No, no. porque ya el mercado ha cambiado muchísimo, los planes de un arquitecto ya pasan pues, por su expatriación, valga la expresión, ¿no? Porque sobre todo hay una gran crisis aquí también para Sí. vuestro sector, ¿no, Leire? Sí. Además nos ha gustado mucho la experiencia, hemos aprendido mucho y yo creo que merece la pena irte, buscarte la vida como sea, buscar trabajo pues donde se pueda. Es la primera vez que salían los estudiantes de arquitectura a este destino, ¿no? Gracias a una serie de becas, supongo que también habéis tenido la oportunidad de ir. Sí. Sí, nosotras recibimos la Global Internship, que es una beca especial para irse a países que sean extracomunitarios, que no sean de la Unión Europea. Pero tampoco había demasiadas y todos nos viajamos con ellas. Pero la verdad es que nosotras que las recibimos muy agradecidas, viene muy bien. Sí. Sí, luego habéis podido contar la experiencia aquí en la escuela. No sé si sois ya un referente de alguna manera para otros compañeros. ¿No? No. Sobre todo, como pozos de Creo que no. sabiduría y de conocimiento, ¿no? De otras técnicas que hayáis podido ver allí, otro tipo de arquitectura, otras formas de trabajar. ¿O no? Si os guardáis Sobre todo la experiencia, cultura, yo creo que la es lo cultura. más que ha sido lo más chocante, lo más Sí. distinto a... Porque Lo al que más final, hemos aprendido, ¿no? sí, trabajar en un estudio depende de dónde estés, del estudio que sea, al final, no sé, hay mucha gente que ha estado en Europa o en España en estudios, Sí. pero Malasia tenía ese toque exótico. Claro, muy interesante, ¿no? Bueno, la arquitectura allí, vista por unos arquitectos, me gustaría que incidiéramos también en este aspecto. Veíamos esas famosísimas torres, por otra parte otro tipo de construcciones más tradicionales. ¿Con qué os quedáis de la arquitectura que habéis visto, el urbanismo, la organización de las ciudades? Bueno, yo, a ver, una de las cosas que más me llamó la atención en cuanto a arquitectura, ahí tiene un clima caliente, tropical muy fuerte, ¿no? Y muchas lluvias. Entonces, con todo lo que tiene ahora arquitectura verde, ecológica, sostenible, con todas estas etiquetas, pues nuestro jefe, una de las cosas que hacía siempre en todos los proyectos era recolectar el agua de la lluvia, almacenarla bajo las cubiertas, que eran muy grandes para evacuar las lluvias, luego tratar medianamente esas aguas para inodoros o para regar las plantas. Pero era, digamos, de una manera un poco artesanal, no tenía mucha tecnología y eso me gustó, porque eran más económicos los proyectos. Entonces, son unas cosas que más me llamó la atención allí. ¿En vuestro caso? Igual, de lo que nos has preguntado, lo que más nos llama la atención es el urbanismo, que sí que es completamente distinto a lo que hacemos en Europa. Se construye verticalmente, como he dicho, y la ciudad está planeada de otra manera. Las calles son mucho más tortuosas, mucho más... De hecho, como está en vías de desarrollo, bueno, Sí. está desarrollándose súper Sí. rápido, muchísimo más rápido que Una las ciudades velocidad. europeas. Sí, sí. Entonces, claro, es como no les ha dado tiempo a planificarlo todo y va todo Parece rápidamente. que van construyendo sin pensar, ¿no? Casi. Claro. Y hacia el cielo, ¿no? Nada Sí. de extenderse y ocupar mucho Y es mucho una ciudad para el territorio. coche también, por ejemplo. Eso lo echábamos mucho en falta de las ciudades europeas. Ahí a todos sitios donde quieras ir tienes que ir en coche o en taxi. Que, por ejemplo, al trabajo nosotros íbamos en taxi todos los días. Y estaba muy cerca, pero O sea, que el uso de la bici o el caminar no es, en No absoluto es posible. lo común ni posible. ¿eh? El clima tampoco invitaba mucho Claro. a caminar. de repente jarreaba, luego... Tampoco importa mucho mojarse porque como hace tanto calor, pues bueno. Ajá. Pero aún así es, de repente empieza a llover y no es la lluvia de aquí. Es una cosa torrencial, increíble. Claro, muy diferente, desde luego. Pero si también. andabas durante media hora ya empezabas a notar mucho calor. Es que La era mucho humedad, calor. el sí. calor. Bueno, una experiencia desde luego interesante, ¿no? La verticalidad, ¿cómo la veis como arquitectos? El otro día charlábamos también aquí con el profesor Luis Tena, que seguro que la conocéis, que os habrá dado clase, y con el sociólogo Alejandro Navas también, y hablábamos un poquito de urbanismo, de arquitectura, de cómo construir el futuro de las ciudades, y salió también el tema de la horizontalidad, de la densidad, de la verticalidad. Vosotros que estaréis estudiando y planteándoos estas cuestiones, ¿qué os parece, no? Parece que se tiende a utilizar muchísimo territorio, muchísimo espacio en detrimento de la verticalidad de los edificios mirando al cielo, aunque desde luego hay ejemplos también importantes en grandes ciudades, pues con grandes torres, por todos conocidas tanto en España, en Europa y en cualquier continente. ¿Vosotros por qué apostaríais si tuvierais que definir ahora mismo un edificio o un entorno?
Pues, No es un examen, ¿eh? Que siempre esa ha sido una cuestión ahí. Controvertida, ¿no? Yo creo que Depende no del es lugar, sí, no de es las una pregunta de circunstancias. vertical o horizontal. Supongo que tienes que estudiar el entorno, tienes que hallar alguna cosa proporcionada. Está claro que construir todo en planta baja pues es ocupación de toda la tierra y probablemente no sea nada ecológico, pero Sí. igual construir rascacielos pues tampoco. Tiene que ser una cosa más o menos proporcional, dependiendo de la calle también, la sección de la calle, no sé. Sí, yo creo que al final depende del lugar donde estés, de qué tipo de edificio sea el que vas a construir. Si es un edificio público, pues quizá merezca la pena extenderte más en el terreno porque, no sé, tiene más importancia. Igual en un entorno rural tampoco puedes imponer un edificios con mucha altura, pero yo creo que hay que buscar un balance, ¿no? Sí, es que también la cultura de cada lugar influye muchísimo. Porque en Europa se tiende un poco más a una densidad alta de edificios, tampoco en altura muy grandes, de baja más 3, más 4. Sí. Pero en cambio en el ejemplo de Malasia, en el estudio que yo estuve en visitas de obra, tenían, pero en horizontal ocupaban muchísimo espacio, porque la gente quería vivir en vivienda unifamiliar. Entonces tienes la misma vivienda repetida por extensiones enormes. Entonces ahí es un gasto de energía en coche, en transportes. Entonces, bueno, yo creo que desde aquí, desde la escuela, un poco estamos quizá en contra de ese extremo, de Claro. construir tanto en horizontal. Pero ahí en Kuala Lumpur, en el centro, las torres, pues funcionaban muy bien. Era el sitio más, quizá más agradable de la ciudad, Sí. muy urbano, con mucho movimiento. Sí. Y la arquitectura era mucho buena. al extremo, creo que es Hong Kong, ¿no? Según nos comentaban los Ay, sí. compañeros de allá que han viajado a Hong Kong, que allá parece increíble que podían construir torres de una sola unidad, Sí. o sea, una vivienda por piso, y aún así pues tener, no sé, 50 plantas, que eso pues parece, no sé, un poco desproporcional. Todo decían muy, que lo muy llevaban vertical, muy incluso- aprovechado hasta el último centímetro de tierra. Incluso los autobuses que decían también que eran como rascacielos. Sí. Sí, sí. Bueno, experiencia inolvidable, seguro. Por cierto, allí no hay crisis, ¿no? La crisis no golpea fuerte como en Europa. Ellos decían que notaban algo y decíamos, vosotros no sabéis No lo que es sabéis notar lo que algo. es el tanto por ciento de, Sí. de En Navarra, verdad trabajo hay, de había mucho España, trabajo, sí. o del mundo. Hay trabajo y bien remunerado probablemente, ¿no? En esa zona. La moneda es distinta, entonces Sí. es difícil de contestar eso. comparar, sí. Ujú. Pero también valoraban mucho al occidental. Entonces la gente, vienen de España, Sí. ¿qué tal por ahí la arquitectura? Sí, sí. Entonces estaban contentos con eso, con traer cosas, llevar cosas de aquí hacia allí, digamos. Bueno, profesionales valorados, muy pendientes ya de cerrar vuestra trayectoria académica, ¿no? En vuestro caso ya con vuestros proyectos. ¿Qué estáis ideando? Ya que os tenemos aquí, Leire, Bueno, avanza yo en estoy este trabajando proyecto. en un punto de encuentro, se llama, en Sí. un solar bastante grande en Zaragoza. Y nada, es un poco pues, una zona en la que pueda ir gente de todas las edades a hacer pues, actividades de todo tipo, pues, tomarte un café, ir al gimnasio, pero todo muy público y es un punto de encuentro. Sí. ¿Tu caso, Alicia? Yo estoy haciendo una biblioteca de carácter privado en la Plaza del Castillo. Bastante controvertida la propuesta, pero Sí. muy contenta, sí. Ajá. ¿Y en tu caso, Laura? Yo estoy haciendo un centro residencial y social para deportistas en un pueblo abandonado, en Jánovas, en el Pirineo. Perfecto. Y bueno, me imagino que Francisco todavía tiene tiempo para pensar el proyecto, ya que está en quinto, ¿verdad? Estoy en quinto, sí, ahora estoy ¿Te en lo has quinto. pensado ya? ¿Tienes alguna idea? No, la verdad que no. Bueno, lo proponen los profesores. Hay parte que lo propone el profesor del Sí. proyecto y no. Nosotros ahora en quinto estamos con unas residencias para universitarios en Lausana, para estudiantes de la escuela de hotelería de allí. Sí. O sea, que proponer una zona de En Suiza, ¿no? habitaciones, sí, en Suiza de habitaciones, unas zonas deportivas y Sí. aparte un hotel, donde van a hacer prácticas los alumnos. Muy interesante. Bueno, Zaragoza, Plaza del Castillo, un pueblo abandonado, Lausanne en Suiza, muy interesantes los planteamientos. Que tengáis muchísimo éxito, la verdad, tanto si trabajáis aquí como si os marcháis a Malasia o a otras partes del mundo. La verdad es que con todo el cariño, pero nos dais mucha envidia también, esa oportunidad tan extraordinaria, ¿no? que habéis tenido. Laura, gracias por venir. Gracias. Alicia, Francisco y Muchas Leire, gracias. mucho éxito
y a construir bien para todos, seguro que en clave de sostenibilidad también, ¿no? Que es algo de lo que se está hablando muchísimo ahora, la arquitectura verde. Y supongo también que os gusta el cine, ¿eh? Supongo que sí, ¿verdad? Sí. Vamos a ver qué nos propone una directora de cine como es Maitena Muruzábal, que nos hace una propuesta cinematográfica, la vemos. Yo creo, bueno, justamente yo creo que para una tarde así de estas de invierno, de quedarte en casa, os recomiendo esta película que es El Faro del Sur, de Eduardo Miñona. Es del 98, creo, y la verdad es que yo, aunque la tengo, apenas la he vuelto a ver porque me gustó tanto en su momento que a veces cuando me gustan mucho las películas no me gusta volver a verlas porque creo que me van a decepcionar. Y yo no sé si pues por la edad que yo tenía, ¿no? Hay veces que las películas igual no son las mejores del mundo, pero igual te pillan justo, ¿no? en una edad o en una época de tu vida que justo necesitabas ver eso. Y yo la recuerdo como muy emotiva, pues eso, pequeñas cosas, pero que a mí me llegaron mucho, sobre dos hermanas que se quedan huérfanas, se mueren sus padres, y una es la mayor y una es la pequeña, pero resulta que, digamos, que la pequeña resulta ser más mayor que la mayor, que es más pequeña, ¿no? Bueno. Entonces te dejaré en paz. Cuando ya no me necesites y te avergüences de mí y te dé lástima. No veas ninguna lástima, nenita. Y para que Es sepas el que viaje yo de quiero estas dos también hermanas mejorarte y la verdad que a mí me parece una película muy bonita y muy sensible, ¿no? Hola, Michi. Hola, mi amiga. Es el viaje de las dos y básicamente no es tanto eso, lo que les sucede por fuera, digamos, ¿no? Los obstáculos que tengan que por fuera, sino lo que les va sucediendo a ellas por dentro y la relación que se establece tan curiosa entre estas dos hermanas que tienen, digamos, los papeles intercambiados, ¿no? Que la mayor es la más, digamos, inestable y la pequeña es la que resulta que da la estabilidad cuando parece que, ¿no? Que en dos hermanas se mueren los padres y es la mayor la que tiene que cuidar a la pequeña. Y es un poco algo al revés, ¿no? Y sobre todo muy pues eso, muy emotiva. A su merced, como hojas muertas. Igual sí me gustaría comentar de esta película que a mí me recuerdo viéndola en Hall en Yamaguchi ya, la verdad llorando al final y la última canción, que es Aquellas pequeñas cosas de Serrat, ya me dejó, porque Serrat es uno de mis cantantes también preferidos, entonces ya cuando pusieron la canción de Aquellas pequeñas cosas ya, eso, y yo creo que esa canción es un poco también lo que se cuenta en esta película, lo resume también bastante bien. Lloremos cuando nadie nos ve. Es la propuesta de Maitena Muruzábal. Estamos ya en el tramo final, en nuestra despedida. Hoy hemos hablado de arquitectura, de cine y ahora vamos a marcharnos hasta el Palacio de Congresos de Auditorio Baluarte, o mejor, al menos les vamos a invitar a que quizá, compren la entrada para ver el musical Gris, que estará aquí en Baluarte a partir del día 18 de abril. Habrá varios días de representación. Les ofrecemos al menos este aperitivo, vean.
Bueno, y con este ritmo nos despedimos casi bailando hoy realmente en Me Importas Tú, en su programa. Ya saben que mañana les ofreceremos lo mejor de la semana a partir de las 4 y 2 o 3 minutos de la tarde. Ahora ya llegamos a las 5:25 y nos despedimos como siempre agradeciéndoles su presencia, la compañía que bueno, nos brindan cada tarde. Gracias de verdad, en una tarde muy complicada, como bien saben ustedes. Hemos estado con la mirada informativa puesta en Ansoain, donde una mujer de 43 años fallecía ayer por la noche. Es un tema que estamos siguiendo, que hemos seguido en directo y estamos siguiendo a lo largo de toda esta tarde. A partir de las 8:30 de la tarde tendrán más detalles de esta tragedia en el informativo que presenta nuestra compañera Lucía Riaño, y todo el análisis de la información del día con Vera Villafranca a partir de las 11:30. Que sean felices. Adiós.